Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Disculpen por el pequeño atraso de 5 minutos, producto de un problema técnico. Hoy hubo un hecho importante. El presidente de la República ofreció su discurso de primer año de gobierno ante la Asamblea Legislativa, haciendo énfasis en los logros económicos, social, político y de seguridad. Datos, digamos, cierto, que vamos a tratar de entender un poquito más esta noche porque tenemos la presencia del secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Muy buenas noches. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Los invito a ver primero una nota de lo que fue, una nota de Tele2, de lo que fue este discurso del señor presidente de la República esta mañana. Estuvo en la Asamblea Legislativa, ofreció un discurso que duró aproximadamente 35 minutos, que fue ampliamente visto por la población. Esta noche hubo cadena nacional de radio y televisión y obviamente abordó los puntos fundamentales de la problemática nacional. ¿Estamos listos? Un segundo, bueno, vamos a ver. Hagamos una pregunta por mientras tienen listo el discurso. ¿Discurso tradicional o un discurso que tú crees que tiene algo de diferente en relación a lo que son estos discursos de primer año? Bueno, me pareció un discurso relativamente corto, diría yo, un discurso de media hora. Generalmente los discursos de los presidentes para el primer año son más largos. Este era un resumen de las principales acciones, de los principales logros del gobierno en su primer año de gobierno y por supuesto los principales desafíos o las tareas inmediatas para el segundo año. Me parece que fue una recapitulación de hechos que trataban de estar en sintonía con los principales planteamientos que el presidente hizo el primer día de su mandato, el 1 de junio del año pasado, en la que hizo un conjunto de compromisos con la sociedad salvadoreña, con todos los sectores de la sociedad. Aquí hubo concordancia con ese primer discurso. Vamos a ver lo que fue este discurso de esta mañana ante la Asamblea Legislativa. A las 10 en punto de la mañana, el jefe de Estado llegó acompañado de su esposa, doña Margarita Villalta de Sánchez, y del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, e hizo su ingreso al Salón Azul del primer órgano del Estado. A las 10:20 de la mañana el mandatario inició su discurso, el cual duró un aproximado de 35 minutos. Allí destacó la continuidad y ampliación que su gobierno le ha dado a los programas sociales dirigidos a la niñez y adolescencia. Para este año entregaremos 50.000 computadoras, de las cuales 6.491 ya benefician a más de 84.000 estudiantes. Asimismo, el programa de paquetes escolares fue ampliado al bachillerato, favoreciendo a 1.4 millones de estudiantes, con una importante inversión de 78.3 millones de dólares. Con respecto a la economía, el mandatario señaló que el país creció un 2% en 2014 y aseguró que este año llegará al 2.5%. Destacó que durante estos 12 meses de gestión hubo un crecimiento en las exportaciones, remesas familiares, creación de empleos, turismo y fácil acceso a vivienda. Asimismo anunció inversiones en materia de energías renovables. Reiniciaremos la construcción de la presa El Chaparral. Construiremos 2 plantas geotérmicas en San Vicente y San Miguel. Estamos hablando de una inversión de 90 millones de dólares. En materia de seguridad destacó el trabajo de la Policía Nacional Civil, el apoyo de la Fuerza Armada y la implementación de los batallones de reacción inmediata, así como los últimos traslados de reos. Hemos combatido a más de 200 estructuras de pandillas y detenido a más de 10.000 pandilleros. Asimismo, iniciamos una profunda reestructuración del sistema carcelario,
trasladando a más de 2.000 reos a diferentes centros penitenciarios. Entre el 1 de junio de 2014 y el 1 de junio de 2015, el país ha registrado más de 4.600 homicidios. En este sentido, el mandatario aseguró que trabajan para bajar los índices de violencia. Como gobierno compartimos la profunda preocupación generada por la violencia. Nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y reafirmamos nuestra determinación de actuar con firmeza para erradicar este mal. No es tarea fácil, es vital la aprobación de los préstamos relacionados al tema de seguridad. Les hago un llamado a brindar su respaldo para los que aún no han sido aprobados. Ratifico mi voluntad de seguir construyendo entendimiento con todos los sectores empresariales y productivos del país. A ellos y a todos los sectores de la sociedad les exhorto a que asumamos juntos estos retos. El mandatario aseguró que el plan trazado por su gobierno está dejando los resultados esperados. Son muchos los desafíos, pero estamos avanzando. Si en un año logramos estos importantes avances, estoy seguro de que al finalizar el quinquenio tendremos un país mejor. Max Villalta para Tele 2. Bueno, este fue el discurso del presidente, un discurso corto comparativamente con los demás discursos escuchados o lo que es tradicional, los discursos que se alargan normalmente por 1 hora aproximadamente. Este fue un discurso de 35 minutos donde puso sus principales logros, que de hecho está en el próximo bloque hablaremos de lo que ha dicho la oposición en relación a este discurso y lo señalado por el presidente de la República. A ver, voy a partir por quizás lo más macro. El presidente dijo que el año pasado se había crecido al 2%, no sé si la cifra está ya cuadrada porque se hablaba de 1.8 y no 2% en 2014, y que este año vamos a crecer al 2.5%. Bueno, efectivamente, las cifras oficiales del Banco Central de Reserva, que es la institución que lleva las estadísticas económicas del país, confirmó que en el año 2014 el crecimiento de la economía del país fue del 2%. Eso fue también ratificado por el Fondo Monetario Internacional. En el presupuesto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, nosotros presentamos un presupuesto con un crecimiento del 2.6%. Ya en abril de este año el Fondo Monetario consolidó la cifra para ellos, que este año se está creciendo y se va a crecer a un ritmo del 2.5%, lo cual son cifras muy similares, digamos, independientemente de lo que diga la oposición. Ya. No se puede pensar que el Fondo Monetario Internacional es un apéndice del FMLN o del gobierno, de tal manera de que si no nos quieren creer a nosotros, es el Fondo Monetario el que está diciendo eso. Entonces veamos cuáles son las bases para pensar que el país puede crecer a un 2.5%, que obviamente sería mejor y rompería una tendencia a la baja que no hemos podido superar en los últimos años. 2.5 ya pudiera pensar uno que después de eso podemos ir al 3, ya entramos en otro terreno. Pero ¿qué? El presidente habló de reducción de energía, esto tiene que ver básicamente con la baja de los precios internacionales del petróleo, que ayuda obviamente a una reducción de un 33% de la energía y también de un aumento de las remesas, que también tiene que ver con la situación económica de los Estados Unidos. Después de eso, ¿qué tarea hemos hecho para que el país se encamine a un mayor crecimiento de lo que hemos tenido hasta ahora? Bueno, hay un conjunto de factores, ¿no?, nacionales y extranjeros. Voy a empezar quizás por los factores nacionales, para satisfacer el apetito de los críticos, ¿verdad? Primero quiero decir que la reducción de los precios de la energía, que aun cuando corresponde también a una reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos, tiene que ver con factores internos. Primero, con la capacidad de indexar los precios. Segundo, con la ampliación de la matriz energética del país. Nosotros hoy tenemos más fuentes de energía. Tercero, con la posibilidad de concretar el aprovechamiento del mercado regional. O sea, tenemos más facilidades de utilizar el CIEPAC producto de una política concreta del gobierno.
Luego, en materia de salarios, el salario mínimo creció el 4% en enero, ¿verdad? En enero hubo un incremento del salario mínimo, pero los salarios reales son más del 4%, tomando en cuenta de que tenemos una inflación de 0.5%, es una de las inflaciones más bajas en América Latina. Entonces, el costo de la vida en términos generales se ha reducido justamente porque tenemos una inflación muy baja. Al haber una inflación baja, las posibilidades de aprovechar los recursos de la economía familiar en otras cosas para el consumo se incrementan. O sea, dicho en otras palabras, el poder adquisitivo de la población aumenta al tener una inflación baja, ¿no?, que es del 0.5%, esa nadie la objeta. Hay otros factores nacionales que podríamos mencionar, por ejemplo, una mezcla de factores nacionales y extranjeros. Tuvimos la capacidad de aprovechar, de acordar el Fomilenio 2, que fue producto de una política deliberada del gobierno de hacer los cabildeos necesarios en la Asamblea Legislativa, aprobación de instrumentos legales para facilitar la aprobación que había sido atascada más o menos 2 años. Luego hay un factor que tiene que ver con la confianza que el país y el gobierno ha inspirado en la comunidad internacional. Tenemos en un año la captación de $1.000 millones en la cooperación internacional. Eso no es producto simplemente de que la comunidad internacional quiere ayudarle al país, simplemente hay factores internos que son saludados por la comunidad internacional. Fíjate que el presidente lo mencionó hoy, lo voy a decir en otros términos. Hace 15 días más o menos, entre 15 días y 3 semanas, el vicepresidente del Banco Mundial estuvo con nosotros aquí en El Salvador. Y en esa oportunidad el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, expresó en un evento acá que según el Banco Mundial, El Salvador se ha situado en el segundo nivel, en el segundo lugar en América Latina de menor desigualdad, después de Uruguay, según las cifras oficiales del Banco Mundial. Eso quiere decir que se ha hecho una enorme contribución en la inversión social que por supuesto potencia el crecimiento económico del país. Entonces hay un conjunto de factores nacionales que apuntan en esa dirección. Hay una cantidad de proyectos privados que están en línea y de inversión pública también. El presidente se refirió, por ejemplo, a la diversificación de la matriz energética, a la ampliación de las inversiones público-privadas en materia de generación de energía. Anunció que ya se inicia este año, no se inicia este año, en realidad ya se hicieron inversiones iniciales, pero este año se va a concretar totalmente la construcción de 2 plantas geotérmicas, una en San Miguel, dijo, concretamente en el municipio de Chinameca, que creo yo que en los próximos días se va a hacer el lanzamiento, las pruebas oficiales de esa generación, y en el departamento de San Vicente. Es una inversión importante también. Hay otras inversiones que están anunciadas que van a potenciar el crecimiento de la economía. Se va a construir la línea de transmisión eléctrica de Acajutla al puerto esa parte, al aeropuerto, ¿no? Te voy a pedir que la ampliemos posteriormente en otro bloque, porque sin duda, digamos, todo lo que son los grandes proyectos de infraestructura y de energía son fundamentales para lo que puede ser un apalancamiento para el desarrollo del país. Vamos al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. ¡Mucha! ¿Ya vieron qué chileno se ve este atardecer en el lago? Pero al rato los llamamos para ver dónde cenamos. ¡Oh! ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Nicaragua, pero a Jorge de Guatemala le da lo mismo, porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. ¡Claro que sí! Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados.
Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Una difícil historia de amor. ¡Eres un idiota! Lo es igual que su novia retrasada. Cierra de una vez la boca, Frankenstein. Vaya chica elegante, Bingo. Que termina en homicidio. Sohar Bingo. Pero muchos años después... Vi sangre. Mucha sangre. Fue en 1953. La cartera pertenecía a Bingo Sohar. Yo escuché a mis padres unos días después comentar que le habían disparado. Cold Case. Este martes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz con Intestinomicina AD+, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola El Salvador cuenta con nosotros. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Bueno, y ahora vamos a invitar al secretario técnico de la presidencia a ver lo que dijo la oposición del discurso de esta mañana del presidente Salvador Sánchez Serén. Asamblea Legislativa, un montón de cosas en otro país. El discurso no fue bien visto por la fracción de Arena, quienes criticaron puntos específicos del informe. Habla de que ha subido la economía en un 2%, cuando todos nosotros sabemos que no hay cero inversión, no hay generación de empleo, por lo tanto no hay ataque a la pobreza. Habla del Fomilenio cuando todos sabemos que es una donación del gobierno de los Estados Unidos y él ahondando sus relaciones con Cuba. Habla de 6.000 computadoras y habla de 82.000 niños beneficiados. Ese es un populismo. Habla de salud cuando todos sabemos que en el Rosales, en el Hospital Bloom, se han suspendido cientos y cientos de cirugías por la falta de aire acondicionado. En el tema de seguridad, dijeron que el gobierno no ha dado resultados a un año de haber llegado al Ejecutivo. Bueno, acabamos de terminar con el mes más violento histórico. Hemos tenido en el mes de mayo un famoso día con 37 muertos. Y lo que oímos del presidente es que se solidariza con las familias, lo cual está muy bien. El otro tema es sobre el diálogo. El presidente viene a decir aquí que él va a continuar con el diálogo. Yo pregunto, ¿cuál diálogo? Cuando el presidente llama a Capres, a los partidos políticos, a pedirnos que aprobemos créditos, eso no se llama diálogo. Francis Habla, diputado del partido Gana, manifestó que el discurso presidencial no coincide con las preocupaciones de la población. Mire, el discurso que dio el presidente ahora es un discurso bonito, pero que está bien lejos de la realidad que vive nuestro país. O sea, fue un discurso en las áreas que él
ha trabajado y ha logrado algunos objetivos, pero la realidad de nuestro país en base al crecimiento de la economía, en base a la delincuencia, en base a la creación de fuentes de trabajo, estamos muy lejos por llegar a lo que el país necesita. Mario Ponce del PCN aseguró que queda mucho trabajo por hacer en materia de seguridad. Vienen anunciando desde hace más de 3 meses todos los esfuerzos que van a hacer para combatir la delincuencia, pero la población no ve nada al respecto. Entonces, si vemos que el país está igual o peor que hace un año, no podemos ponerle una nota, porque no hay resultados tangibles que se puedan medir. Wendy Castillo, para Tele 2. Bueno, esas son más o menos lo que se han dicho los opositores. Llama la atención que algunos diputados del partido Gana no están muy cercanos lo que puede ser, digamos, el apoyo a lo que fue este discurso del presidente. También el diputado Tenorio dijo que le parecía que había más deudas que saldos favorables. Bueno, primero quiero agradecerle en términos generales a los diputados por una conducta, diría yo, bastante respetuosa en la sesión plenaria. Los diputados y diputadas de Arena tenían unos cartelitos por ahí y no se atrevieron a sacarlos. Les habían dicho que sacaran carteles, pero afortunadamente reinó la concordia y el espíritu comprensivo. Después en la conferencia estuvieron sacando unos carteles con simbologías de maras, pero bueno, eso no lo tiene que entender, ¿no? O sea, la oposición a veces tiene ese tipo de conductas. Pero en general hubo una conducta bastante respetuosa, creo yo, y hacen lo que tienen que hacer. Generar una valoración en la que el gobierno no ha hecho nada, en la que no hay nada de cumplimiento, pero no se refieren a las cosas específicas. Por ejemplo, que el gobierno en este año haya iniciado la entrega de paquetes escolares para bachillerato, eso no lo objetan, ¿verdad? Lo cual significa 1.4 millones de jóvenes, de muchachos, estudiantes beneficiados. Ese es un dato nuevo de la realidad. En el gobierno anterior, ese servicio a la población se dio hasta 9º grado. Se ha iniciado el cumplimiento de un compromiso de un niño, una niña, una computadora. Este año se han entregado cerca... ¿Calificó de populismo el diputado Romero de Arena? Bueno, yo al diputado Romero lo entiendo, ¿no? Pero no puedo aceptar eso. ¿Cómo va a ser populismo que los niños tengan acceso a la tecnología, que tengan la posibilidad de tener una computadora para poder accesar a las nuevas tecnologías? Estamos en los nuevos tiempos. Los muchachos necesitan conocer el arte de las nuevas tecnologías. Justamente ese son los desafíos, las nuevas rutas del acceso a los conocimientos. Ahora, si él lo quiere juzgar de esa manera, yo no tengo más que respetar su opinión, pero no la comparto. Yo creo que los niños tengan computadora es un logro y vamos a cumplir el compromiso de que este año se entreguen las 50.000 computadoras. Ya se inició con alrededor de 7.000 computadoras y creo que es un paso inicial. Ahí hay grandes desafíos de por medio. El presidente no se refirió, por ejemplo, a todo el esfuerzo que hay que hacer por capacitar también a los docentes en el acceso a las nuevas tecnologías. No solo los niños necesitan, hay una cantidad importante de docentes, cerca de 7.000 docentes que están recibiendo capacitación, porque hay que también aprender a enseñar el acceso a las tecnologías a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes. Entonces son pasos importantes que el camino tiene que recorrer para elevar su productividad, para que haya un nivel de ocupación superior. Hay un porcentaje significativo de escuelas que pasan a lo que se conoce con el nombre de la escuela inclusiva del tiempo pleno, o sea que los muchachos ya no van a ir solo en la mañana o solo en la tarde, estarán todo el día en la escuela. Es un porcentaje altísimo y eso significará drenarle posibilidades de tiempo ocioso a los niños para que no vayan a caer en garras del crimen organizado, de la violencia. Entre más tiempo están en las escuelas es mejor. Esos son aportes importantes. No pudieron, por supuesto, también negar el hecho de que
se sigue trabajando con el programa de alimentación escolar. Eso aumenta las posibilidades de acceso de los niños a la escuela, disminuye los costos para los padres de familia. No pudieron negar, por ejemplo, que tenemos la primera farmacia especializada para enfermedades crónicas, el antiguo hospital de maternidad, ahí está funcionando, más de 40 medicamentos tienen abastecimiento permanente los 365 días del año para las personas que tienen enfermedades crónicas en el Sistema Nacional de Salud. O sea, son cosas concretas, pues. Lo que pasa es que hay un esfuerzo por desvalorizar lo que se hace, y este es el inicio, este es el punto de partida. Estamos hablando de que se han generado en el primer año las condiciones básicas para que en los próximos años tengamos un nivel de contundencia superior en el logro de resultados. Decir que no se hace nada en materia de seguridad, haber desmantelado 200 estructuras criminales, haber capturado a más de 10.000 pandilleros, y ojalá, por supuesto, que las autoridades del sistema judicial también jueguen un papel, que la policía no capture y el día siguiente los dejen libres. También el tema de la seguridad corresponde a los otros órganos del Estado, ¿no? Roberto, una de las cosas más interesantes que dijo el presidente es que el Estado había logrado un ahorro de $50 millones en lo que es la política de austeridad. Sí. Este año, lo que va a su año de gobierno, pero sin embargo funde en un análisis que hizo este primer año de gobierno, habla de que el endeudamiento está creciendo. Habla de dos cosas fundamentales, dice, no hay muestras de repunte de la economía, hay un acelerado endeudamiento que provocará nuevas reducciones en calificación riesgo país, los ingresos crecieron solo al 1% anual hasta abril, mientras que los gastos aumentaron 3.3% en el mismo periodo. Después habla de una evolución de la deuda pública que va el 2010 de 51.5% en relación al PIB y ahora está en un 59% en relación al PIB. También se habla de que solo este gobierno en un año ha endeudado al país en $3.000 millones más de dólares. Bueno, mira, por supuesto de que habrá un coro siempre de personas que hacen ese tipo de señalamientos, y nosotros aquí este es un país donde hay libertad de expresión y pueden decir lo que quieren. En lugar de decir que están siendo perseguidos, que digan lo que quieran, se les respeta la libertad de opinión, pero no podemos compartir esas ideas. Fíjate, negar que hay un crecimiento, que hubo en el 2014 un crecimiento de la economía del 2%, negar que las exportaciones de este país han crecido el 10.5% en el primer trimestre, es simplemente no ver la realidad del país. ¿Quién pudo? ¿Producto de qué? ¿Del café? No solamente eso. ¿Quién pudo ocultar, por ejemplo, que nosotros tuvimos en este año la apertura comercial más importante con la República Popular China? Por primera vez, el barco más grande que ha venido en la historia del país, de la República Popular China, por una política deliberada del gobierno. Se hizo la exportación más grande de azúcar que haya tenido el país a un destino concreto, en este caso a China, con precios por encima del mercado internacional, abriéndose posibilidades en otros rubros de la economía. Las exportaciones de textiles han crecido, es cierto, han crecido hacia Estados Unidos producto del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, pero eso es importante. Pero decir que no ha habido crecimiento de las exportaciones es negar la realidad. También el café creció un poco. Afortunadamente, cuando se hicieron las exportaciones de café, habían buenos precios. Hoy han bajado los precios internacionales del café, pero la gran mayoría de los caficultores vendieron el café a precios alrededor de $200 y hubo un incremento de 200.000 quintales en la última temporada de café. Eso no se puede negar, eso está ahí a la orden del día. ¿La deuda pública? La deuda pública ha aumentado, tampoco lo podemos negar, ¿verdad? Una parte de ese endeudamiento ha sido para pagar compromisos que ya existían, es una especie de canje de deuda, ¿verdad? También ha habido una especie de canje de deuda en saldar deuda de corto plazo por la deuda de largo plazo, son procesos normales, y hay una cantidad de compromisos que el país ha adquirido en materia de endeudamiento que tiene que ver con recursos que van para el combate a la inseguridad.
el tema del financiamiento al Ministerio de Seguridad, el financiamiento a la policía para tener mejor equipo, para tener mejor armamento, para tener combustible, para tener mejores carros, es una necesidad en el país, independientemente de que los opositores no quieran que lo hagamos, pero el flagelo de la inseguridad se combate con recursos, y eso, si el país no los tiene, hay que tener empréstitos internacionales. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que son las grandes obras de infraestructura, partiendo de la base que acabamos de conocer, que resultó desierta la licitación del puerto de Cutuco, que ese puerto nos está generando bastante costo mensual aproximado de $1 millón. FUSAES dice que las grandes obras de infraestructuras no pasan de ser un buen discurso del gobierno. Veamos después del corte qué pasa con ellos, también partiendo de la base que hoy día el presidente anunció la reactivación del Chaparral. Ya volvemos. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Nadie va a parar de hablar y chatear con los nuevos planes postpago Smart ilimitados. Ahora con tus planes postpago podés llamar y chatear todo lo que querrás. Escoge si es ilimitado de Tigo a Tigo o ilimitado a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Y además tenés la misma tarifa para llamar y chatear en Guatemala y Honduras, como si estuvieras aquí. Pásate ya a la mejor red para tu smartphone. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue entender que necesitabas crecer más allá de El Salvador. Fue seguir confiando en ti y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que manejes todo desde aquí, como si estuvieras allá. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. ¿Dónde estoy? Mira con atención esta escena. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fue filmada. Me regaló 2 pupusas de queso y una de chicharrón. Y no se le olvidó mi horchata, ¿verdad? ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en Panamá. Pero a Patty de El Salvador le da lo mismo. Porque con su plan postpago de Claro puede hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con su misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Bueno, voy a hablar de, tratar de que hablemos ahora de lo que es las obras de infraestructura, porque obviamente ellas son la palanca de desarrollo de cualquier país. FUSAES en una balance, lo que el primer año de gobierno dijo que las obras de infraestructuras anunciadas por el gobierno no pasan de ser un buen discurso. Y, por ejemplo, puso un ejemplo en cada una. El caso del puerto de Cutuco, dijo que lleva el año completo sin ningún tipo de encontrar interesados y produciendo un gasto mensual de $1 millón. Este puerto lleva del 2009 sin encontrar, digamos, ciertos interesados. El caso del aeropuerto, Monseñor Oscar Romero, señala que tiene un año el plan de maestro y aún no presenta un avance serio. Que el gobierno habló del aeropuerto de Jaquey y que no
ni tiene tampoco ese proyecto ningún tipo de información precisa, que el Chaparral está en el olvido y que solo se puede decir que en la 5 de noviembre sí hay una excepción, porque ya está anunciado que para el 2016 va a estar concluido. Hoy el presidente dijo que el Chaparral iba a reanudarse. Pero eso lo dijo Posadas. Sí. Bueno, Posadas, que no es lo mismo que Arena, ¿no? Fíjate que hay cosas que son obvias, pero aún así se hace necesario hacer siempre algunas explicaciones. Tema del día, el tema del Puerto de la Unión. Hubo una licitación que se declaró desierta, efectivamente. Hicimos grandes esfuerzos con 4 empresas que estaban participando. Se le hicieron las concesiones que habían pedido, más allá de lo que explícitamente se había dicho en las bases de licitación. Se hicieron flexibilidades, adecuaciones para que se interesaran, pero ¿qué es lo que pasa? Primero no empezó el 2009, este problema no viene del 2009. El tema del Chaparral viene, del Puerto de la Unión viene de los gobiernos de Arena. Fue en un gobierno de Arena que se invirtió ese dinero, se construyó un puerto, se tiraron $200 millones de cemento y hierro en el Puerto de la Unión sin tener ningún estudio de factibilidad, al menos nosotros no lo conocemos. Le pregunté al presidente de CEPA, anterior a si había encontrado en CEPA algún estudio de factibilidad económica, de viabilidad económica, y dijo que no se encontró nada. Funcionarios del gobierno japonés han dicho de que sí hubo un estudio de factibilidad económica, pero nosotros no lo conocemos. Un proyecto que originalmente fue concebido para 127 millones, fue terminado con $200 millones. ¿Pudiera haber por parte del gobierno el requerimiento de un juicio para determinar qué pasó, por qué se hizo este puerto y cuáles son las consecuencias? En realidad no se ha hecho ninguna iniciativa sobre un juicio de este tipo, pero estoy poniendo en el relieve las cosas que pasaron. Fíjate, para cualquier importador del país, la carga de un país se consolida en su capital. La capital es la principal fuente de importación de todos los países. Y resulta que para traer carga a El Salvador, para San Salvador, ¿por dónde es más barato el flete terrestre? ¿Traerlo por Acajutla o traerlo por la Unión? Bueno, parece que quería hacer un corredor hacia el Atlántico. Justamente por eso, esa es una contradicción que no la pudieron resolver, ¿verdad? Nosotros incluso aumentamos las tarifas de Acajutla para equilibrarlo, ellos lo pidieron, ¿verdad? Siempre por debajo de las tarifas de Guatemala, de Puerto Quetzal. Sin embargo, aún así no fue posible. Nosotros estamos tratando de remendar un entuerto que Arena dejó. ¿En qué puede terminar esto? ¿Verdad? O sea, entonces ahora tú, Roberto, alguna posibilidad, sí, yo creo que sí, a ese puerto? Siempre habrá alguna posibilidad, pero hay que hacer nuevas concesiones, porque realmente la viabilidad económica hasta ahora no ha existido para las empresas. ¿Qué tipo de concesiones hay que hacer? ¿Darle más a un privado? Por ejemplo, ellos presentaron requerimientos de este tipo. Por ejemplo, algunas se les consolidaron, otras no. Por ejemplo, ellos consideran de que la inversión inicial que ellos hacen, que ellos tendrían que hacer según las bases de la licitación, tienen que bajarse. Que las penalidades que están establecidas en las bases de licitación tienen que reducirse al mínimo, porque ellos tienen que comprometerse con determinados volúmenes. Yo creo que existe la posibilidad siempre de ensayar nuevos escenarios. Yo no descartaría en ese caso, por ejemplo, la posibilidad de un asocio público-privado, con reglas del juego nuevas, y nosotros tenemos que explorar todas esas posibilidades, porque al final es un problema que heredamos de uno de los gobiernos de Arena y nosotros tenemos que darle respuesta, pero no es responsabilidad de este gobierno. Nosotros estamos remendando un entuerto que dejó el gobierno de Arena. Descarta la posibilidad, como se ha dicho, de que al final si no hay interesado en licitar, es porque el gobierno del país, de El Salvador, no da seguridad a la empresa privada internacional. No es eso, no son esos los argumentos. Fíjate, por ejemplo,
¿qué más seguridad nacional? Nosotros hicimos, por ejemplo, una negociación inédita, diría yo, la negociación CELENEL. 2 gobiernos anteriores no habían podido resolver eso. En menos de 6 meses nosotros lo habíamos resuelto de manera satisfactoria, conciliatoria con la empresa con la que el gobierno y el país tenía un conflicto, la empresa italiana Enel. Se fueron satisfechos y ahora estamos reactivando las inversiones en la energía geotérmica del país. En Chinameca y en San Vicente están haciéndose ya nuevas inversiones. Ya se invirtieron unos 30 millones de dólares y en los próximos meses se van a construir esas 2 plantas geotérmicas. 2 plantas geotérmicas en Chinameca, me dijiste. Una en Chinameca y otra en San Vicente. Ok, ¿con qué capacidad? Nosotros, mira, nuestra meta en el quinquenio es llegar a tener un 40% de la energía de todo el país en base a geotermia. Okay. Hoy por hoy tenemos el 24%. Eso es la de Chinameca. Los 2 pozos que ya están perforados andan más o menos en un crecimiento de unos 20 megas adicionales, ¿vea? Cada uno, pero ahí ese campo puede dar para más, y lo mismo en el caso de San Vicente. O sea, las posibilidades de crecer en generación geotérmica son reales y ya lo estamos demostrando. ¿Quién va a explotar esto? Eso hoy por hoy el Estado. Hoy por hoy no tenemos ningún socio. Después de la experiencia de CELENEL, que fue traumática, preferimos que el Estado haga esa inversión, y afortunadamente la empresa es totalmente solvente, como lo demostró la titularización que se hizo, 287 millones de dólares que se pusieron en menos de 15 días, porque es una empresa solvente, ¿no? Para darle respuesta al compromiso que se tenía con la empresa italiana. Y en el caso del Chaparral, ¿cuál es la noticia exactamente? ¿Se va a reactivar el proyecto? El presidente ya tomó la decisión, ¿vea?, de que este año se reinicia la construcción de la presa del Chaparral. Hay que recordar de que eso viene de un problema que se heredó. En el gobierno anterior hubo un desplazamiento de una loma lateral de la presa. La empresa que estaba construyendo dijo que no podía continuar en esas condiciones. Se resolvió eso, en lugar de ir a un conflicto por el gobierno anterior, pagándole una parte de la inversión que habían realizado, y hoy, con los nuevos estudios técnicos que han hecho los ingenieros especializados en el tema, con una readecuación técnica que se va a hacer, nosotros consideramos que casi con la misma inversión que estaba presupuestada se va a completar. Digo casi porque puede haber una inversión adicional, pero casi con la misma inversión, de tal manera que el financiamiento está asegurado. Tenemos un financiamiento asegurado de más o menos 100 millones de dólares adicionales del Banco Centroamericano de Integración Económica, que con esa inversión se va a tratar de completar. Este año se inicia realmente el completamiento de la construcción con un nuevo diseño de ingeniería. ¿Con qué empresa vuelve hasta Aldis o se va? Hoy por hoy todavía no. Esa empresa cerró, ¿no? Ese capítulo quedó cerrado. Nosotros solamente estábamos esperando que la Fiscalía General de la República diera el banderillazo de salida para poder reiniciar. Entiendo que esa situación está por resolverse con la Fiscalía para poder reiniciar la construcción. Por eso es que el presidente en su discurso de este día se comprometió que este año se reinicia la construcción de la presa del Chaparral. ¿Hay que llamar a licitación nuevamente? Entiendo que sí. Yo creo que la ley lo exige, pero esos detalles todavía no los tengo, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la idea al completar los 5 años de gobierno? Que tengamos en energía, ¿qué situación? Porque obviamente de la energía, de los altos precios que tenemos de energía en el país, depende mucho de la productividad. Bueno, en realidad está planteada la diversificación de las materias energéticas. En el caso del Estado se están haciendo 3 grandes inversiones. La presa 5 de noviembre, que aumenta su capacidad de generación sin necesidad de hacer una nueva presa. Ya con solo esa inversión que se está haciendo se va a ampliar la capacidad de generación. La presa del Chaparral, que anda más o menos por unos 80 megas adicionales, y las plantas geotérmicas del país, que también va a dar un crecimiento significativo en la generación eléctrica. Eso es lo que tiene que ver con el Estado. Lo que tiene que ver con inversión privada, hay que recordar de que hubo una licitación de 100 megas de energía fotovoltaica que ya está en proceso la ejecución de la inversión. Al menos se están preparando las condiciones para la permisología y todo eso. Está en proceso el tema de la inversión de 800 millones de dólares de la empresa de energías del Pacífico en el puerto de Acajutla. Nosotros les estamos apoyando con todo lo que corresponde a
a las atribuciones que tienen las diferentes instituciones del Estado para que esa generación sea exitosa. O sea, estamos hablando de, eso significa el crecimiento de un 30% de la capacidad de generación que el país ya tiene. Estamos hablando de 350 megas, el país está produciendo más o menos 1000 megas al año, o sea, es un crecimiento significativo. En el mismo sentido, hay una inversión privada que está en proceso de, yo diría, de construcción, pero ya está hecho prácticamente los estudios de generación fotovoltaica en la zona de Metapán. Y así, además, hay otros proyectos más pequeños de energía solar. Por ejemplo, AES, la empresa de distribución AES, está montando algunos mini proyectos fotovoltaicos en diferentes puntos del país. Bueno, voy al corte y volvemos rápidamente. Creo que hay también importantes preguntas por parte de usted, amigo televidente. Ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Vamos a construir con tu mano y con mi mano. Todos juntos como hermanos, hacer de este un gran país. De mano en mano, trabajar por el progreso. De mano en mano, por un país más productivo. De mano en mano, seguro y educado. Mano a mano en el camino, con vecinos y hermanos, buscando armonía y paz. Con amor y esperanza, todos creceremos juntos y lo vamos a alcanzar, y lo vamos a alcanzar. Dame tu mano y caminemos, unámonos para crecer con justicia y equidad. Un año gobernando con la gente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bienvenidos a San José, Costa Rica. El uso de dispositivos electrónicos aprobados y celulares están permitidos desde este momento. Ya no tienes que cambiar el chip de tu celular al viajar, y mucho menos apagar tus datos. Tranquilo, porque ahora con tu Movistar Sin Fronteras puedes usar tus datos locales en todas las redes Movistar de México y Centroamérica, sin costos adicionales, sin preocupaciones y sin importar si tienes prepago o pospago. Pásate a Movistar. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos. Para conocer más de tu país, tu cultura y sus paisajes, desconéctate y recorre tus pueblos vivos. Veamos. Francisco Bonilla, cuéntanos qué hizo el amigo televidente esta noche. Buenas noches, vamos a platicarles de lo que dice Emerson Gámez. Se llevó el azúcar a China y el precio en El Salvador subió. ¿Espejitos eso? Pregunta al secretario técnico. Mario Magaña dice, no es cierto respecto al crecimiento de 2.0 que se habla del año anterior. Todos sabemos que abajo del 1.5 todo gobierno populista miente en cifras o las esconde, plantea. Ángel dice, el principal problema de la violencia es que no se combate de raíz, desde la familia. El Estado hace su parte, plantea. Carolina Bertrán dice, en 6 años olvidado el puerto de la Unión, el aeropuerto Cocoteras, el puerto de la Libertad, pescadores ingeniándoselas. Luis dice, la inflación es baja gracias a la dolarización, lo cual ellos critican. De no ser así, quién sabe cuánto sería. Emilio Monterrey dice, el país lo que necesita de una vez, el nuevo gobierno escuche, no todo es exageración de la extrema derecha. Dice Aeselos, aún suena en mis oídos la oposición mordaz hacia el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y AID.
pero esos millones hoy son bienvenidos. ¿Por qué? Pregunta. Rodolfo Morales dice que pena saber que El Salvador prácticamente no somos capaces de hacer cosas positivas a nivel de todos los ciudadanos. Todos, plantea. Vamos a Facebook, donde dice: detesto tener que decirlo, señor Lorenzana, pero a pesar de comulgar con muchos planteamientos del liderario del FMLN, no concuerdo para nada con sus datos, al menos no en lo que se puede apreciar desde la propia vivencia de la clase media, no en lo que se puede apreciar, o más bien el poder adquisitivo se sigue deteriorando. Ignoro cómo estén haciendo ustedes para obtener dichos indicadores, pero si están siguiendo la misma metodología que los gobiernos de arena, eso explicaría por qué la situación contrasta duramente con la realidad. Finalmente, Guillermo Perdomo dice: está bien el análisis, obvio, son profesionales y algo tienen que explicar, pero es evidente que estamos mal. Lo bueno sería que fueran humildes en aceptar que han fallado las políticas de gobierno y aparte de ello, que no han tenido el apoyo respectivo. Vamos al estudio para las respuestas. Roberto. Bueno, yo lo que creo es que no se puede ocultar, por supuesto, de que en el país hay dificultades, como dicen los amigos televidentes. Yo estaba intentando dar algunas respuestas a algunas opiniones críticas que tienen un propósito político concreto, ¿no? O sea, y tampoco uno puede ser ingenuo a sabiendas de que hay algunos señalamientos que tienen un propósito simplemente de adversar. Pero por supuesto que la situación económica, independientemente que hayamos tenido un crecimiento del 2%, siempre es precaria. Es un crecimiento económico todavía que no le da respuesta a los grandes desafíos de generación de empleo que el país tiene, ni siquiera el 2.5% que se ha presupuestado para este año. Nosotros quisiéramos seguir creciendo. Si el país logra consolidar esta ruta del crecimiento, de pasar del 2 al 2.5 y posteriormente le apostamos al 3, llegamos a concretar esos niveles de crecimiento de manera sostenida, sin duda vamos a ir generando nuevas condiciones. Pero no se puede soslayar el esfuerzo que se está haciendo. Nadie puede negar que la energía eléctrica bajó el 31%. Eso es totalmente tangible en el recibo que se llega de la luz. Por supuesto que nosotros quisiéramos que hubiese más beneficios, pero hay prioridades y los esfuerzos se concentran en las prioridades. Hay desafíos como la ampliación del aeropuerto que no se ha concretado. Se han cambiado los radares, se han recarpeteado las pistas, se han cambiado los aires, se han ampliado las salas de espera, pero hace falta una ampliación que nosotros creemos que este año se inicia la inversión para crecer un 30% la capacidad de acceso a usuarios en el aeropuerto. Esa va a ser una de las inversiones más grandes en la historia del país. Se había dejado de hacer inversiones. En el gobierno anterior se inició una inversión de $70 millones y ahora nosotros haremos una inversión superior a los $100 millones. Y en esa ruta estamos y ya se concretaron esos primeros resultados. Luego, ¿cómo no le vamos a dar nosotros bienvenida a la inversión extranjera que quiere apoyar el crecimiento de la economía del país? Por supuesto que le damos la bienvenida independientemente de quién nos quiera ayudar. Nosotros en el mundo podemos tener diferencias. Podemos tener diferencias en nuestro enfoque, cómo ver las relaciones internacionales. Pero si un país quiere ayudar, simplemente nosotros tenemos que darle bienvenido a esa inversión sin comprometer nuestra soberanía. ¿El poder adquisitivo se sigue deteriorando? ¿Se puede afirmar eso? Yo creo que el amigo televidente se refería particularmente a su sentimiento desde el lugar, entiendo yo, de una posición de capa media. Las capas medias hay que darle respuesta realmente. Las prioridades del gobierno anterior y de este gobierno han estado concentradas fundamentalmente en los sectores más populares, en los sectores tradicionalmente excluidos, en los sectores más pobres del país, y esa es una prioridad que sigue existiendo. Ahora, que hayan bajado los precios de los hidrocarburos, que hayan bajado los precios de la gasolina, beneficia a las capas medias. Que haya aumentado, que haya disminuido la energía eléctrica un 31%, favorece a las capas medias, independientemente de lo que el amigo televidente diga. Que se hayan entregado 120 millones de créditos para el acceso a vivienda por parte del Fondo Social para la Vivienda y de Fonavipo, beneficia a algún sector popular, pero también a una parte de la capa media baja.
eso genera empleo, eso dinamiza la economía, algún beneficio tendrá que haber. El hecho de que hoy se construya el primer hospital para el tratamiento gratuito de párpado caído, pterigión, cataratas, que antes había que ir al exterior, y eso va a ser de manera gratuita, bueno, ahí lo puede hacer la gente más pobre, pero también las capas medias, ¿no? Entonces son cosas que benefician en concreto. Ok, pregunta que la gente quiere seguramente que se responda. Se exportó azúcar, pero subió el azúcar local. En realidad nosotros entendemos que los azucareros del país hicieron un incremento, ¿verdad? Ese es un tema que les corresponde a ellos, ¿verdad? Hay una instancia público-privada que se llama CONSA, y nosotros tenemos la información que efectivamente subieron 2,5 centavos el precio de la libra del azúcar. Nosotros no hubiésemos querido, pero fue una decisión del sector privado. Aquí no se regula de manera los precios de manera tajante, y hubo un crecimiento de 2,5 centavos de la libra de azúcar. La inflación es baja gracias a la dolarización, dice. Ese puede ser un factor, ¿no? Somos una economía dolarizada, pero decir de que solo la dolarización influye en la inflación es totalmente falso. Que no me diga quien está diciendo eso, de que bajar el precio de los combustibles y bajar los precios de la energía eléctrica no es reducción de la inflación, está totalmente equivocado. Un amigo talente decía que el gobierno debía escuchar, y esto lo voy a unir con lo que dijo el Partido Arena en su conferencia de prensa de esta mañana, donde dijo que no había un diálogo con el gobierno, que eso era falso, y que cuando los llamaban era exclusivamente para pedirle más, que apoyaran más préstamos. Y dijo el presidente del Partido Arena, eso no es diálogo. Bueno, nosotros hemos tenido diálogo con todos los sectores. Ahora, una cosa es dialogar y otra cosa es cogobernar. Si Arena quiere gobernar con nosotros, menos que lo plantee en concreto, pues. Si esas son sus intenciones. Pero nosotros no dialogamos con Arena para gobernar con ellos. Nunca ha sido nuestro objetivo, y no sé si es el objetivo de ellos. Tomar en cuenta las opiniones de otros, sí. Tomar en cuenta las recomendaciones de otros cuando son correctas, sí. Y debemos de estar abiertos. Yo creo que el gobierno debe estar abierto a las críticas, tomar en cuenta las críticas que son sensatas, pero no se trata de que nos imponga una agenda el partido de oposición. A ver, yo no sé si realmente, sé que había algunas reuniones con el Partido Arena, pero no sé si eso se puede llamar un esfuerzo constante del gobierno por mantenerse, digamos, en comunicación con todos. Nosotros tenemos una mesa permanente de diálogo. Hay incluso una mesa que está con los auspicios de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA está inmerso directamente en ese diálogo. En lo que si Arena considera que ese no es un diálogo serio, donde hay una agenda seria, pues no lo debería decir en la mesa y se lo debería decir al secretario general de la OEA, pero es un diálogo totalmente serio en la que estamos tratando de ponernos de acuerdo en aspectos importantes de la vida nacional. Bueno, gracias Roberto por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Y obviamente aclarar un poco lo que fue el discurso del presidente esta mañana, o ampliar los criterios de lo que fue el discurso del presidente esta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a conversar con la dirigencia cabalmente del Partido Arena, Jorge Velao y Alberto Romero. Jorge Velao, presidente del partido, y Alberto Romero, jefe de fracción del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Hasta mañana. Buenas noches.